Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy la calle se expresó y lo hizo a viva voz y de manera multitudinaria. Seguramente no estaban todos los argentinos, pero había muchos. Ahí lo estamos viendo. La Plaza de Mayo, sus alrededores, muchos puntos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires se colmaron de gente. Hombres, mujeres, niños que ganaron las calles. Porque realmente la situación se hace muy difícil. Ya sé que también muchos alegarán que había dirigencia opositora, pero lo que no podrán negar, independientemente de las presencias de dirigencias políticas, sindicales y sociales que no concuerdan con este gobierno, que también hubo en las calles muchos que tal vez hayan votado a este gobierno en el 2015, incluso en el 2017, y que hoy, realmente decepcionados por las promesas que nunca se cumplieron, saltan, cruzan de vereda y dicen: no queremos esto, ya no lo queremos más. Mientras tanto, muchos funcionarios parece que vivieran en otro país. Los vemos tornasolados, viniendo de sus countries, seguramente después de un fin de semana en el cual estuvieron elaborando sus políticas, con una comitiva que viajó durante el fin de semana a los Estados Unidos y de la que daremos cuenta luego lo que estuvieron diciendo, tanto los integrantes de esa comitiva como el propio presidente Mauricio Macri, pero parece que vivieran en otro lugar, parece que no sufrieran, que no palparan la realidad que hoy padecen millones de argentinos. Una realidad que está intrínsecamente ligada, directamente vinculada a esas políticas que hoy se dictan, pareciera ser más cerca del norte que de nuestro país. Y fíjense un detalle, hoy estuvimos muy cerca de una imagen realmente a la que nunca quisiéramos volver, que fue aquella imagen del Puente Porredón del 26 de junio de 2002. Hoy hablando, y vamos a hablar ahora mismo con dirigentes sociales y políticos que estuvieron presentes, te decían que se respiraba ese clima de tensión parecido al de hace 16 años, cuando en ese puente asesinaban a 2 militantes sociales. Muy cerca estuvimos de que una chispa hubiese hecho estallar este polvorín. Seguramente gracias a la buena voluntad, fundamentalmente de esa dirigencia social y política que estuvo en el puente calmando los ánimos, hoy no llegó a mayores. Pero ¿hace falta que repitamos la historia? ¿Hace falta que volvamos a meternos nuevamente en ese túnel oscuro que nos conduzca a un lugar tan desolador como la muerte? Hoy en Solo Periodismo te vamos a contar la otra cara, no solo de la jornada de hoy, la previa al paro de la CGT, sino de todo lo que va a ocurrir mañana, en el cuarto paro general que las organizaciones sindicales le hacen al gobierno de Mauricio Macri. Último momento. Entre las 21 y las 22:30 paran trenes y colectivos. Ya está con nosotros Fernando Moreno. Primero, buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauro. Está con nosotros Fernando Moreno desde AEDO. Buen día, buenas noches, Fernando. Hola Mauro, equipo, muy buenas noches. Felicitaciones a vos, Mauro, por dar este paso tan importante en tu vida el fin de semana. Muy amable por recordarlo. Tenés mucho tiempo para arrepentirte. Pero bueno, está con nosotros el Pozo Obrero, a quien, sí, ¿no? A quien ya inmediatamente lo vamos a saludar. Y bueno, viste que la urgencia de la novedad nos lleva. Pollo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hoy te vimos participar de la marcha y bueno, y ya aquí en la estación de AEDO, siendo testigo casi de los últimos trenes que están pasando. Y quedan 2 trenes, el de 10 y 10 y 10, y ya están todos los trenes en el taller guardados. Así que el paro ya se sabía que iba a ser total en todas las líneas ferroviarias,
están los 4 gremios unidos, así que muy bueno, muy bueno. Lamentamos tener que llegar a esta medida porque el gobierno no quiere abrir paritarias. Tenemos una cantidad muy importante de compañeros despedidos, 2.200 en todas las líneas, y algunos cierres de ramales, y bueno, esto es un poco para decirle basta, ¿no? Bien, Mauro, el Pollo te escucha. Da la impresión, Pollo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar allí. Da la impresión que el tema paritarias... ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Felicidades. Da la impresión, Pollo decía, que el tema paritarias forma parte de un amplio damero, de una amplia colección de circunstancias que los han llevado a tomar la decisión del paro. ¿Cómo ves en este contexto la situación social? Decíamos recién, hoy Puente Porredón estuvo muy cerca nuevamente de ser un polvorín, de no mediar por la buena voluntad de las organizaciones sociales. Hoy hubiésemos tenido una situación más violenta de la que realmente hubo, ¿no? Lamentablemente el gobierno se cree que puede parar la protesta con represión. Mañana seguramente va a pasar lo mismo en las movilizaciones que hagamos. Ya sabemos que el gobierno va a intentar provocar. Trataremos de evitar hechos de violencia, pero también tenemos derechos a mostrar el descontento en las calles, pero también la tienen el derecho a aquellos que no pueden protestar como nosotros, que podemos parar un servicio que es casi el 10% de los trabajadores desocupados de este país. Entonces esperemos que mañana la ministra Patricia Bullrich entienda que la protesta es una forma democrática de demostrar el descontento con este gobierno. Y están en todo su derecho de protestar, Pollo, pero ¿qué pasa con la gente que tiene que ir a trabajar y lo hace en transporte público y no tiene cómo? Vos sos fiel testigo de lo que sucede en las calles. ¿Qué es lo que te dice la gente que tiene que ir mañana a trabajar de todas maneras y no quiere parar o no puede parar porque no tiene otra alternativa? No creo que haya mucha gente que quiere ir a trabajar mañana con el descontento que hay. El que quiere ir que vaya, no hay problema. Ahora, nosotros vamos a parar porque tenemos derecho a parar. No vamos a funcionar ese día porque, te vuelvo a repetir, tenemos muchos reclamos pendientes. Este es un paro que tenía que haber salido mucho antes, solamente por algunos dirigentes gremiales que están más preocupados por el diálogo con el gobierno que por representar a sus trabajadores, ha llevado que se hiciera en este momento y que este paro no fuera de 36 horas. Pero el que quiere puede ir, tiene todo el derecho. Dudo mucho que haya mucha gente que quiere ir mañana a trabajar. Pero porque hay con gente... una inflación del 42%. Hoy el gobierno Sí, difundió... ¿decías? Hoy el gobierno difundió la cifra de lo que supuestamente la Argentina pierde cuando toma la decisión la CGT o las organizaciones sindicales de parar. Habla de 31.000 millones de pesos. Recién lo escuchaba Agustín Dateris en el cierre del programa de Lufrano hacer referencia al dinero que se pierde por minuto o se va a perder por minuto por intereses de la deuda a pagar el año que viene. En el presupuesto está calculado eso. ¿Cómo ves este juego presupuestario, ¿no?, que hace el gobierno con la plata que se pierde por el paro en relación al contexto relacionado con la deuda? 31.000 millones de pesos. Eso es lo que dijo Bueno, hoy el podemos gobierno. parar 4 o 5 veces. Podemos parar 4 o 5 veces, que es lo que la deuda que le perdonó a Pérez Companc en una sola firma hace muy poco, o es la cuarta parte de lo que le perdonó a las eléctricas la deuda que tenía, y la deuda del papá de Macri también. Creo que podemos parar varios días más, ¿no? Y me parece que sería justo. Pollo, ¿ves un liderazgo firme de parte de los gremios? Porque pareciera que dentro de la CGT ahora hubo unanimidad, digamos, con esta medida de fuerza, pero que de alguna manera cada uno juega su partido. Este paro sale a pesar de la CGT, del triunvirato de la CGT. Este paro sale porque por más que ellos miraban para el otro lado mientras que se despedía gente, los trabajadores salíamos a reclamar y a acompañar todos los reclamos que habían. Obviamente que hay un sector muy importante de las direcciones del movimiento obrero que están muy cuestionadas y es muy conocido y todos conocen cuál es mi postura sobre ello. Por eso no es casual que nosotros nos jugamos a formar un nuevo movimiento que es el plenario del sindicalismo combativo, que son los sindicatos que no tienen nada que ver con esos dirigentes que
parecen más patrones que trabajadores. Así que no creo que redundar en este tema es demasiado, ¿no? Pollo, ¿pudo escuchar la conferencia de prensa de Macri hoy? Va, la entrevista con Bloomberg. Vi una parte. La parte que dijo que estaba listo para prepararse de vuelta para las elecciones o algo así. ¿Y qué le parece? Pero no la vi toda. ¿Pero qué le parece la reelección? Sí. ¿De Macri? Sí, claro. Y me encantaría ver quién es el que lo vota. Me encantaría. Después del desastre que están haciendo, la verdad que no entiendo cómo no tiene un poquito de vergüenza. Le pide perdón a todos los argentinos y se va para la casa. Pero bueno, tiene derecho, ¿no? Algunos piensan que el paro es contra Macri. ¿Vos qué decís, Pollo, respecto de los que dicen esto? Y obvio, es contra la política que está aplicando Macri y el Fondo Monetario Internacional. Eso es así. Lo que se está acá cuestionando es un plan económico que está dejando al grueso de la sociedad afuera, mientras que solamente el sector financiero y algunos empresarios se están enriqueciendo a costa de nuestro trabajo y del endeudamiento del país. Así que claro, este es un paro contra el gobierno, contra el plan económico y el gobierno que lleva adelante el gobierno Macri. Hoy una dirigente político y además social que desde hace muchos años está en la pelea, Vilma Ripoll, que está aquí con nosotros, planteaba en el Puente Porredón, desde allí mismo, la necesidad de encontrar una salida institucional al momento que estamos pasando y se refería a la posibilidad de una asamblea en la cual exista la posibilidad de un cambio de gobierno por anticipado. ¿Qué opinas vos de una instancia de estas características? En primer lugar, saludarla a Vilma si está ahí en el piso. Hoy estuvimos compartiendo el acto que hicimos allá en el Obelisco. Nosotros particularmente tenemos otra posición, que es derrotar el plan económico y después discutir qué hacemos al respecto. Pero respetamos todas las posiciones de todos los compañeros que están hoy en la calle enfrentando al gobierno. Está también con nosotros el Chino Navarro, lo sumo también para presentarlo, saludarlo, agradecerle su presencia. Tenemos un tridente. Tenés una mesa de lujo. Un tridente tenemos acá, exactamente, sí. Un tridente ofensivo, pero lo sumo. Chino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vos creés en una salida institucional de las características de la que describía recién, decía hoy Vilma Ripoll? No, yo no sé si va a haber o no una salida institucional. Lo que sé que Macri nos está empujando a los argentinos al abismo. Las declaraciones que vos recién le preguntabas al Pollo respecto a que está dispuesto a hacer campaña porque quiere ser reelecto, habla de una irresponsabilidad, una falta de sensibilidad. Está en Nueva York, acordando con el Fondo Monetario, endeudarnos más a los argentinos, es decir, más ajuste, más empobrecimiento, menos salario, menos ingresos para los jubilados, más pobreza, más desocupación, y en vez de pensar mínimamente en gobernar, en modificar su política, en pensar en el conjunto de los argentinos, piensa en si puede ser candidato, una irresponsabilidad absoluta. Ahora, Pollo y también Chino, el ministro de Producción, Dante Sica, dijo que no es momento de hacer huelga por el impacto económico que puede recaer en medio de una crisis. ¿Qué le contestarían a estas palabras? Esas cuentas que hace el gobierno de cuánta plata se pierde en un... Bueno, Pollo, habla vos, dale. Perdóname por el delay, ¿viste? No, primero saludarlo al Chino. No, es un caradura total. Es decir, el paro se hace no porque tenemos ganas, porque los trabajadores no tengan nada que hacer y quieran hacer un paro. El paro se hace porque la situación económica que está atravesando el país nos está llevando a la bancarrota. Este gobierno nos está endeudando por 100 años. Es decir, que nuestros nietos van a pagar la deuda que va a dejar este país. Y amén de que están reventando toda la industria nacional, que la estamos pasando muy bien. Solamente en los últimos 6 meses tuvimos 200.000 compañeros que han perdido sus trabajos. Y todos sabemos perfectamente que cuando se pierde el trabajo, no se recupera más. Mira, no sé si la cámara alcanza a tomar. Nosotros estamos en Aedo. Sí. Aedo es un lugar de clase media. Recién le estaba contando a tu compañero... Bueno, estuvimos hacia... ¿En la punta de la estación? Sí. Estuvimos hace algunas semanas. ¿En la punta de la estación?
Sí, hay una olla donde viene a comer la gente. Estamos hablando de Aedo. No estamos hablando de un barrio muy humilde. Vos imaginate esta imagen, ¿ven allá en la punta? Sí. ¿A vos te parece lógico que la gente tenga que venir a comer a una estación porque no tiene que comer en su casa? Entonces, cuando el ministro o los ministros quieren hablar, yo los invitaría a que venga a ver esto y que le pregunte a esa gente que está comiendo en esa olla ahí en la esquina qué opina de las palabras que está diciendo él. Vos sabés que cuando dijiste eso, pensé que me ibas a decir hace un par de meses. ¿Cuánto estuvimos recorriendo ahí la zona, mostrando el soterramiento, a la hora del soterramiento? Y vos me mostraste los locales cerrados, que parecía algo lógico en el contexto de la crisis. Sí. Ahora, mirá el nivel de profundidad de la crisis, que un mes y medio después hay una olla popular ahí. Pegó un salto. Nosotros nos vimos hace... Sí, 2 meses, creo que ponele. 2 meses que Sí. hicimos el programa del soterramiento. La cantidad de negocios que se han cerrado acá, te estoy hablando del centro de Aedo, no te estoy hablando de barrios periféricos. Y se han cerrado la mayoría porque no podían pagar la luz o el alquiler. Y ahora tenemos esto, tenemos olla popular en una estación para que la gente venga a comer. Ahí los compañeros ya se están retirando. Vos sabés que hoy... que después digan lo que quieran. Pollo, si me permitís, le quería aprovechar que está el chino acá para que nos cuente un poco del impacto humano, ¿no? Que está viendo él como un caminante del conurbano. ¿Cuál es el impacto que está viendo usted, chino? Yo lo que percibo en los sectores más humildes es mucha incertidumbre, mucho temor, la certeza de que el día de mañana va a ser peor que el día de hoy. Decenas de miles de familias hoy se alimentan esta noche, hacen la cola en alguna casa, en algún club, en algún lugar donde se le da una olla o un tupper con comida caliente para llevar a su casa y comer ahí escasamente. Pero esta situación ya se traslada a los sectores medios bajos y sectores medios, hablamos de sectores ligados al trabajo formal, muchos de ellos hoy tienen dificultades para poder sostener mensualmente la gestión alimentaria de la familia. Con lo cual esta crisis va a una velocidad y tomando en cuenta las medidas que toma el gobierno, la insensibilidad de Macri, de sus ministros. Hoy recién me decían que Dietrich había hablado de hacer la cuenta de cuánta plata se pierde en un día de paro, más allá de señalar que es un derecho constitucional, que es una forma que los trabajadores... A ningún trabajador le gusta parar. Obviamente todos quieren ir a trabajar, quieren... No, pero el impacto en la clase media se está notando. No, pero digo, todo el mundo quiere ir a trabajar. Pero el paro, ¿qué es? Es un reclamo, es como un grito ante la sordera absoluta del gobierno para que reaccione, para que frene el ajuste, porque la sociedad se da cuenta que nos están llevando al abismo. Y el gobierno alegremente sigue pensando en agradar al Fondo Monetario, a Donald Trump, al sistema financiero. ¿Por qué no hacen la misma cuenta de los dólares que fugan por día especulando con el dólar en la City, el sistema financiero? Y se van a encontrar que esa cifra supera largamente lo que genera un día de paro, que es una medida constitucional que se toma responsablemente para hacer reflexionar a un gobierno que, aunque no escuche nuestra obligación, es decirle paren con el ajuste, paren con la pobreza, porque nos están arrinconando. Entonces ya pensar salidas institucionales o no va a ser casi secundario porque nos van a tirar para el abismo. Bien, Vilma, te quería preguntar por esta situación que estamos... Ella tiene presenciando comedores, en este momento. vos Vos trabajás. tenés comedores. ¿Cuál es la situación que ves en esos comedores? Ignacio siempre mostraba los comedores abarrotados de gente, realmente no dan abasto. Ahora tenemos un problema con el micrófono, ya te vamos a arreglar. Ahí vamos a corregir el micrófono, pero Sí. hoy tuvimos la oportunidad de ver nuevamente en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano un verdadero día de furia, donde la gente expresó su bronca en las calles. Este compacto resume esas imágenes. Ahí seguimos nosotros desde la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se está esperando lo que todos realmente queremos, que es en definitiva que se habilite el paso del puente y evitar posibles incidentes y evitar males mayores. Nosotros no paramos, la lucha contra el narcotráfico no para
la seguridad de la gente no para y eso es un trabajo de los 365 días del año. Algunos se dan el lujo de parar el país, pero nosotros seguimos trabajando las 24 horas del día de mañana. El gobierno prefiere dialogar con Donald Trump, prefiere dialogar con el FMI antes de dialogar con los trabajadores y los sectores populares de la Argentina. Yo no voté a este gobierno. Si hubiera sido por mí, si hubiera sido por mí, nunca hubieran gobernado. Lo que me parece que engañó y estafó a millones y millones de argentinos que lo votaron. Más paro, más movilizaciones y más resistencia en las calles. Sabemos, cada vez que pudimos hablar, decirle a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, fundamentalmente del peronismo, que hacen campaña por el cuadro de Perón y Rita tratando la marcha peronista, y no voten ese presupuesto porque va a ser un presupuesto de más ajustes, de más despidos, de más flexibilización laboral. Por supuesto que este Frente Sindical nació para resistir este modelo económico como fue en el momento del MTA, y estamos articulando con los compañeros de la CTA, los movimientos sociales, ¿no? Esta resistencia a este modelo económico que cada vez está destruyendo al país, no solamente el presente, sino de las futuras generaciones. Internas del peronismo, de las internas sindicales, que seguramente tienen mucho que ver con la atomización de un movimiento sindical que por lo menos se puso de acuerdo durante estas 36 horas. Ahora, lo que decía Pablo Moyano recién en el compacto es que esto es un primer paso y convocaba a Hugo Yasky hoy desde Plaza de Mayo a un plan de lucha. ¿Hay plafón para ese plan de lucha, Vilma? Sí, nosotros, ¿se escucha? Perfectamente. La verdad que nosotros opinamos que hay que seguir la lucha porque no tenemos otra herramienta para pararle la mano a este gobierno. Es un gobierno que dijo que tenía el mejor equipo de la historia, que iba a resolver todos los problemas y que es un cara dura que dijo que el que no para la inflación, refiriéndose a los valores de inflación, no puede gobernar, el que no sabe parar la inflación. La verdad que no paró la inflación, no reconocen los salarios, el desastre de la inflación que provocó, y tenés a los docentes, porque no solo son los trabajadores en general, a los docentes hace un año que no le aumentan el sueldo porque los llaman a negociar y les toman el pelo. Y después en la provincia las escuelas están destrozadas y entonces estallan por un problema de gas y se mueren 2 trabajadores y a la otra la amenazan y le hacen torturas y le dibujan la panza que pare con las ollas populares porque es la forma que tienen de darle a comer a los pibes. Entonces la verdad, ¿dónde está Patricia Bullrich? Hoy estaba ahí en Quilmes. Vos decime, si vos sos la ministra de Seguridad, tu problema central no es ir ahí, yo los llamé a todos, por eso te digo. Pero no sé si que te pasó lo mismo, pero esa sensación, nosotros viéndolo desde la pantalla, estábamos trabajando, vos en el piquete del Pueyrredón, esa sensación a 2002 que se cortaba con un cuchillo. Bueno, eso es lo que le dije a los funcionarios que llamé. Le dije, muchachos, estamos en el puente y no se olviden del puente del 2001 porque esto huele a 2001. Ustedes pueden pensar que es una exageración, mandá a alguien, no venga vos, porque a lo mejor si viene Patricia Bullrich se puede desbordar todo, mandá a un funcionario, porque nosotros estábamos hablando con los funcionarios que vinieron a negociar de la Policía Federal, sí, y de los... De prefectura. Prefectos, sí. Con ellos hablábamos. Pero tienen que venir los funcionarios, es un problema grave. Y ellos sabían que hoy había paro, que hoy iba a haber corte en el puente, que mañana va a haber en todos lados corte. Entonces no les importa, ese es el problema, ¿me entendés? Vilma. Por eso Macri se va a ver no sé qué fondo de préstamo de dinero, se va a viajar a Europa, ¿entendés? Y de allá dice que va a volver candidato. Bueno, está delirando. Tenemos un delirante con un equipo que fracasó. Lo que pasa que el problema es que ese fracaso lo pagamos nosotros todos. Y es lo que yo creo que hay que cortar. En tu experiencia, que has estado en muchos cortes, rutas, manifestaciones, ¿la policía está más cebada? ¿Quiere ir hacia adelante como otras épocas no fue, digamos, que estaba más contenida? Porque eso es clave en el conflicto. Cebada y que esté cebada tiene el riesgo del 2001, porque en el 2001 estaba cebado la policía. Entonces, yo creo que el gobierno lo sabe. Patricia Bullrich tiene calle y lo sabe. Y se va a hacer una paparruchada ahí a Quilmes, ¿me entendés? Porque no sé qué fue a hacer,
a presentar un proyecto de seguridad. ¿Qué seguridad? Si nos roban, torturan, se vuelan las escuelas, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué está hablando? Tiene que venir a resolver los problemas que reclaman los trabajadores, pero no le importan. Por eso se dedican a resolverle los problemas a los bancos y a los grandes empresarios que vienen acá a la timba financiera. Mauro, y tembean con millones de dólares, fíjate, con 15 días de pago de intereses de deuda, se duplica el presupuesto universitario. ¿Qué hicieron? Tuvimos que hacer una movilización impresionante con todo el mundo de la universidad y aún así ni siquiera dieron lo que la gente pedía. ¿Este chino cree que hay una posibilidad con la comparación que está haciendo Vilma del 2001? El accionar del gobierno va de menor a mayor, siendo ganado por una vocación autoritaria y le están tomando el gusto a la represión. Están probando acierto y error. Hoy Vilma estuvo en el Puente de Pueyrredón con muchos compañeros del movimiento Evita y hoy no pasó nada por la responsabilidad de los dirigentes sociales. Porque los provocaron. Porque no solamente provocaron, golpearon, tiraron gases, sino que se sabía de hace días que iba a haber una marcha del Puente de Pueyrredón a Plaza de Mayo. ¿Qué debería haber hecho la Fuerza de Seguridad? Haber facilitado la marcha, haber negociado ocupar menos carriles para no interrumpir el tránsito, en cambio pusieron toda una formación de tinte represivo y cortaron ellos el puente. Y en un momento fue Tenían realmente... los sectores sociales abajo del puente y la policía arriba, tuvieron 2 o 3 horas interrumpiendo el tránsito, porque Patricia Bullrich cree que la autoridad es autoritarismo y que si reprime le demuestran los mercados que controlan a la calle. Y eso no es cierto. Hoy no pasó nada, no por los aciertos o los logros de la Fuerza de Seguridad, porque hubo responsabilidad en la militancia y en la dirigencia social que estuvo en el puente. Volvemos a Edo porque está por salir el último tren a 11, me imagino, antes del paro. Está allí el Pollo Sobrero. Pollo, hoy decía Hugo Yasky que esto debe ser el primer paso de un plan de lucha que vaya en un creciendo paulatino, pero firme. ¿Vos creés que esto es factible? ¿Se va construyendo ese escenario de no solamente un paro, sino un plan de lucha? Es lo que vamos a empujar a partir de mañana, junto con nosotros, con el sindicalismo combativo que venimos discutiendo con varios sindicatos, ADEMIS, SUNA, las seccionales opositoras de los UTEBAS, varios gremios que venimos planteando la necesidad de que esto tenga una continuidad y obviamente nos vamos a encontrar en la calle con todos los compañeros que crean que es necesario encontrarse en la calle. Yo te pido disculpas, pero me quedan 2 trenes, ya tenemos que ir cerrando todo acá y quería agradecerles y invitar a todos mañana a que salgan a manifestarse y a pronunciarse. ¿Cómo imaginás nosotros vamos a estar en ¿Cómo imaginás Posadas? ¿Cómo imaginás la jornada de mañana y de qué manera va a participar tu delegación, tu grupo de trabajadores? Nosotros vamos a estar en el Hospital Posadas junto a los trabajadores del Posadas y varios gremios de acá de la zona y le pido a la ministra Patricia Bullrich que entienda que tenemos derecho a protestar. ¿Imaginás un paro contundente mañana? El paro va a ser contundente, sí. Nunca vi tanta bronca como la que hay en estos días. Recién una colega tuya me preguntaba qué hace el que quiere ir a trabajar. Y la verdad no conozco a ninguno que quiera ir a trabajar mañana porque con la inflación que hay, con el hambre, con la miseria que estamos viviendo, creo que ya es hora de ponerle un freno a este gobierno, decirle basta, no se puede seguir así y bueno, creo que mañana va a ser una jornada tan contundente como la que fue hoy. Gracias, Rubén. Seguramente mañana estaremos allí durante toda la jornada dando cobertura a los hechos ocurridos, los que ocurran a lo largo de toda la jornada, que esperemos sea una jornada pacífica, como fue la del día de hoy, gracias a que los laburantes y los movimientos sociales no se prendieron en ninguna provocación, porque realmente hubo un clima de mucha tensión en varios puntos de la concentración. Quédate tranquilo que ya sabemos de las provocaciones y no vamos a caer en ninguna provocación. Te quería mandar un saludo al Chino y a Vilma, felicitarte vuelta a vos y bueno, nos vemos pronto. Por supuesto, gracias Pollo.
Saludos, Gracias, Pollo. gracias allí, Chao, negro. Pollo. Nos vemos Desde, mañana. desde Aedo, allí nuestro compañero Fernando Moreno, dando cobertura a esto que tiene que ver con el inicio del paro de trenes, el paro de transporte que comienza con los trenes. El último tren, Fernando, sale en instantes, ¿es así? Sí, está viniendo ahí el Pollo, de hecho lo está esperando. Cuando llegue se sube y se va. Ya de aquel lado está viniendo el último. Si no entiendo mal, a ver, está viniendo de allá, del lado de Moreno. Así que ahí ustedes los van a tener ahora en imagen. Están viendo esas lucecitas, son del tren. Comienza el paro. Y bueno, ahí se va a llevar la... Sí. Comienza el paro de trenes. Después de esto se puede decir que ya no va a haber más servicio, así que va a comenzar, sí. Y de colectivos comienza el paro general de la CGT. Gracias, Fernando. No, por favor, a ustedes. Ah, muy bien. Mirá que bien esto. Sí, sí. ¿Tenemos moneda? ¿Trajeron moneda? Terrible, ¿eh? Sí, acá tengo billete. Ah, mirá que agilidad. Bueno, billete, con la inflación tenés que tener billete, las monedas se murieron. No, la moneda te la tiran por la cabeza. Las monedas ya son del pasado, se acabaron las monedas. Mirá cómo hace equilibrio el hombre, ¿eh? Sí, sí. Y va Mejor, a mejor que algunos funcionarios, te digo. Está haciendo un equilibrio. Mejor que algunos funcionarios, te digo. Y está en una pata, ¿eh? Como Sí. Duhovne. Y la verdad que tiene más plata en cada mano que algunos funcionarios que andan buscando dinero desesperadamente en el gran país del norte. ¿Qué está haciendo Duhovne? Bueno, a ver, hay una comitiva Malabares. Sí. argentina, Sí. se encuentra allí. Marcos, pobrecito, no tiene absolutamente nada que ver con No, Duhovne. no, Le sí. pido, por favor, no lo puteen cuando lo vean salir. Sí. Gran artista callejero. Pero, ¿qué está haciendo Duhovne en este momento? Duhovne en este momento supongo que estará durmiéndose. No se asuste. No pasó nada. No, pensé que se había caído No. el equilibrio económico, que es bastante volátil, así que. Pero bueno, Este la tiene más Duhovne clara. está en este momento, suponemos que debe estar descansando, pero hoy a la mañana tuvo un día muy agitado. En la Argentina se encontró con muchísima gente muy importante, Duhovne entre ellos con 5 bancos fundamentales para el futuro inmediato de la Argentina. Pero nos dieron 5.000 palos más. Como Bueno, nos dijeron. esto es lo que el FMI en teoría nos va a liberar en los próximos 15 días. ¿Y esto para cantar el himno y festejar? No, esto lo que hace básicamente es reforzar lo que ocurrió en los últimos casi te diría yo, casi 2 meses y medio, que es la fuga de capitales. No hay que olvidarnos que el Fondo Monetario nos prestó 15.000 millones de dólares y ya no gastamos la gran mayoría. A ver, explícame. Claro. ¿Nos prestaron 15.000 palos verdes? No, en realidad nos prestaron 50. 50. Nos fueron liberando Sí. de a poquito. ¿Y qué hicimos con esa plata? Y se fue humo. ¿Humo qué quiere decir? Bancamos 2 o 3 corridas cambiarias, usamos la plata para lo que el fondo no quería, que era usar reservas para contener el dólar. Sí. Y se fue gastando y ahora necesitamos 5.000 millones más del fondo. ¿Y a quién fuimos a visitar? ¿A los chinos? Sí, señor. Ah, Sí, esto es insólito porque, bueno, la Argentina durante el periodo de Bueno, administración anterior, el swap de China Claro. nos salvó en un momento que fueron 12.000 palos. ¿Cuánto fue? 11.000 y pico. 11.000 y pico, Sí, bueno. Época de Cristina. hay que Recordarán, sí, que gran parte de la oposición actual le decía Sí. a Kicillof el chino. decir. Qué chino. Bueno, ahora fuimos a buscar plata de los chinos de vuelta. Prestamil de última instancia otra vez. Que Navarro le presentó una demanda por usurpación de apodo. Sí. Exactamente. El chino Navarro, sí, así es. Y esto es la novedad que yo te contaba fuera de 6.000 cámara. millones de Wall Street. Sí, los banqueros hoy se reunieron al mediodía, hicieron un almuerzo con quizá los hombres más importantes de Wall Street, grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, sí. etcétera, etcétera. Grandes bancos que tienen muchísimo dinero y los llamaron, los comprometieron a que le compren bonos argentinos. ¿Por qué? Porque un gran problema que estamos teniendo es que vos sabés que nuestro riesgo país se mide en si quieren o no quieren nuestros bonos. Sí. Si no los quieren, tenemos un riesgo país alto. Si los quieren, Baja. tenemos un riesgo país bajo. Bueno, necesitamos como nación, para seguir colocando deuda, que nos sigan comprando los bonos. Para decirlo claramente, se nos pinchó una goma de la bicicleta. Bueno, que no se le Él pinche, tiene que una sola, él tiene una sola, tiene. sí, él tiene una sola. Este pero hace malabares la del serio. gobierno tiene 2. La del gobierno tiene 2, se le pinchó una goma y la salieron a buscar. De cualquier manera, ¿cómo? 5.000 millones más del fondo, 9.000 millones más de los chinos y ahora 6.000 millones más de Wall Street. Que estos no son plata, estos son bonos. Bonos, así compran los bonos. Claro. Estamos hablando a 5, 9, 14, 16, 20 palos, 20.000 Sí, palos. es lo que más o menos se calculaba en el mercado que necesitaba la Argentina para llegar cómodo a fin de 2019. En realidad este plan es el famoso plan que alguna vez Carlos Melconian llamaba de perdurar. Sí. ¿Te acordás que decía que había que un plan perdurar? Bueno, Sí. en una Argentina que está en franca estanflación, esa palabra que es rimbombante, pero que lo que significa es recesión con inflación,
La Argentina necesita dólares frescos, por lo menos para pagar el déficit de cuenta corriente, o sea, para pagar los gastos fijos que tiene, desde jubilaciones hasta sueldos estatales. Y eso lo está haciendo mediante la deuda. Lo que pasa es que ya pidió tanta deuda que pareciera ser que los mercados no lo quieren colocar más. Pero, espera, ¿eso es un plan económico? En este momento... O sea, conseguir plata para cubrir el déficit y llegar a fin de año. Bueno, ¿Se ¿sabés puede lo que- denominar un plan económico? Claro, lo que pasa es que había un señor que no le gusta nada a los liberales, que llamaba Keynes, que cuando le decían qué pasa un plan económico a largo plazo, y él decía a largo plazo todos estaremos muertos. Entonces ese chiste que hacía Keynes tiene que ver con esto. El plan económico no es este. El plan económico, ¿cuál era? Que vengan inversiones, que vos tengas, digamos, una mayor cantidad de exportaciones y que con eso... Bueno, pero que es una cuestión de fe, entonces. El gobierno No. dice, llego a fin de año y el año que viene las inversiones. Para no patearlo al gobierno en el piso, digamos, este término. Al gobierno le tocó realmente una tormenta que fue dos cosas juntas. La guerra comercial Estados Unidos-China, que a nosotros nos pega, pareciera que nos pega, y después la sequía, la más grande en 70 años. Eso no quita que el modelo estructuralmente del modelo de Cambiemos no tenga sus fallas, nadie lo niega. Lo que digo es que para pasar esto necesitamos plata. Y para la plata, ¿dónde está? En Wall Street. La fuimos a buscar. ¿Cómo ves, Chino, esta situación en donde pareciera ser que la única posibilidad de zafar es seguir endeudándonos? Esto termina mal. Pero no porque uno tenga ganas de ser agorero o negativo. Esta historia ya la conocimos. Y sobre todo si abrimos un paraguas bajo techo, eso. te Eso digo, terrible, no, es sí, esta, terrible. ¿no? Ahí va. Vos decís que esto no tiene otra salida que terminar mal. Pero esta historia ya se conoce, por no ir muy lejos. Dictadura del 76, Videla, Martínez de Oz empezaron con 7.200 millones de dólares de deuda externa, terminaron con 42.000. Cavallo en el medio estatizó las deudas privadas de las grandes empresas, muchos de ellos hoy desfilando por Comodoro Pi, los grandes grupos económicos. Esto va a terminar igual. Esto es más pobreza, más ajuste, más desocupación, inflación, estancamiento, cierre de actividades, comercio y pequeña y mediana empresa. Y además con un dato novedoso, que es la violencia que el gobierno está empujando. No se anima, pero tenés casos concretos. Lo que le pasó, la amenaza al compañero del Caño, que aprovechamos para solidarizarnos. Hay que decirlo, grave eso, ¿eh? Grave. Nicolás del Caño amenazado hoy con un símbolo, con la imagen de Videla, algo realmente pesado y desagradable. Y más lo que está pasando en Moreno. Yo les sugiero que vayan a Moreno. En Moreno se está amenazando diariamente docentes, padres de alumnos, a pibes de secundario que están protestando por la ausencia del Estado y la falta de clases. Ahí tenemos la amenaza que hoy difundía Miriam Breckman a través de las redes sociales. Le mandaron esa imagen a Nicolás del Caño. Te queda poco, hijo de puta, decía el texto. Estos son datos que no son aislados. Quiero ampliar lo de Moreno. Lo de Moreno, igual que lo de Nicolás, son amenazas que parece que vienen de sectores ligados a grupos acostumbrados a la patota que uno conoce históricamente como la derecha vinculada a la violencia, actitudes antidemocráticas. Moreno está plagado de gendarmes y de policías. Paralelamente, autos de civil amenazan docentes, a padres y alumnos. Y esos policías o gendarmes no ven nada. Y a la provincia se le ocurre buscar la pista narco. ¿Vos conocés alguna organización narco que le preocupe, que esté peleando para que haya Estado, para que den clases? Es raro. A eso sumale esto de los enmascarados que tiraron una molotov en gendarmería. Es como que están caldeando el ambiente, que lo están calentando. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Todo al revés. Si están ajustando, que pongan razonabilidad en el diálogo, que pongan tranquilidad, que sean flexibles cuando hay lógicas manifestaciones, como ocurriría en cualquier parte del mundo, de miles de personas afectadas por el ajuste. Sin embargo, están patoteros, están prepotentes, están cebados. Y esto tenemos que desarticularlo porque hay que cuidar la democracia, hay que cuidar la paz social, porque la vida de una persona vale mucho más que una puja política. Último momento. Reiteramos. Bombas Molotov en sede de Gendarmería. Intensa búsqueda de los agresores. Esta tarde, cerca de las 4:30,
La sede del Círculo de Suboficiales de Gendarmería, ubicado en la calle Tacuarí, sufrió el frente del edificio un ataque por parte de un grupo de encapuchados, aproximadamente 10, que todavía no pudieron ser identificados. Lo cierto es que arrojaron bombas molotov, material explosivo al frente del edificio. En este momento está trabajando División de Investigaciones de Policía de la ciudad. Está haciendo un relevamiento de todas las cámaras del lugar, de comercios y de viviendas. Una de las cámaras es esta que ven acá. Lo que dicen es que es muy difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque este grupo de encapuchados lo que hacen es utilizar capuchas, buzos, para luego sacarse la ropa y no poder ser identificados. Además, ¿dónde cayó esta causa? En el juzgado de Casanelo. Quedó caratulada como intimidación pública. Y en este momento también están trabajando, haciendo pericias del lugar y del material que secuestraron. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? 2 botellas con material explosivo con combustible de armado casero que estaban listas también para ser arrojadas. Están trabajando también con una competencia especial de individualización para poder identificar a estos agresores que todavía se ¿Quién mantienen actúa? prófugos. ¿Federal, ciudad? ¿Qué fuerza Ciudad, está? la Policía de la Ciudad, la División de Investigaciones de Policía de la Ciudad. No contradigo ni un ápice lo que está diciendo nuestra compañera, simplemente señalo y apelo a la experiencia de aquí, del Chino, de Vilma. Hemos visto a lo largo de los 30 y tantos años de democracia que llevamos infinidad de episodios en donde personajes de estas características y con total impunidad generan estos climas. Mano de obra barata. Yo no sé a ustedes qué les suena, les pregunto, Chino y Vilma, pero me da la impresión que acá hay un armado para generar un clima adicional, poniéndole el elemento de la violencia con la que se está protestando. Te pregunto, Vilma. Yo lo que está claro, por lo menos, es en la zona de Moreno, como decía el Chino. Pero es en la provincia. En la provincia hay 943 escuelas cerradas que no pueden funcionar porque tienen algún problema de seguridad con el gas, con el agua, cuando se llueve se les cae. Y la verdad que no salen a resolver el problema así con la urgencia que se necesita. Entonces, la gente sale a resolverlo como puede o no va, se niega a entrar a trabajar en esas mismas condiciones porque ya pasó la de los 2 compañeros que murieron por el gas. Y entonces, ¿qué hacen? Le mandan autos que le pasan, se le cruzan adelante, uno de adelante, el otro de atrás, le paran el auto a una docente. Pero esto suena diferente. Entonces digo, no sé qué te parece a vos con tu experiencia. Esto a mí me da la impresión, lo veo más parecido al armado. ¿Sabés qué me hace acordar? Yo sé que van a decir, se te cayó la sota por los veteranos. A mí me hace acordar a Modart, a las vidrieras de Modart, los más viejos se acordarán, y a las provocaciones que en contextos de protesta social generalmente los servicios de inteligencia terminaban promoviendo para dar esa imagen de que la protesta era violenta. ¿Cómo lo ves vos, Chino? yo lo que a mí me sorprende que en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, con los dispositivos electrónicos que se compran, las inversiones que se hacen en cámaras, toda la tecnología, no puedan resolver a horas de los hechos quién tiró una molotov. Después me suena sospechoso, yo no descarto ninguna hipótesis y cuestiono todo tipo de violencia, pero la responsabilidad central la tiene el Estado. Quien debe garantizar la paz social es el Estado, quien debe prevenir estos hechos es el Estado. Y si ocurren tiene que investigarlo rápidamente, pero cualquier persona que nos está viendo sabe que cuando sufrimos un hecho de inseguridad, el Estado siempre llega tarde y después la investigación nunca se resuelve. Por lo tanto, uno tiende a ser escéptico, pero repito, nuestro esfuerzo en estos momentos tiene que ser que todas las acciones que se desarrollen masivamente y en la calle tienen que estar resguardadas por el Estado para que sean pacíficas, para que sean tranquilas, para que podamos exponer nuestra bronca, nuestra crítica al gobierno, desde el sentido común, desde la razonabilidad y el marco legal. Y el gobierno no ayuda, ni ayuda con su política de ajuste, empujándonos al abismo, ni ayuda en la calle con fuerzas que tienen más ganas de reprimir que de prevenir. Por eso nosotros creemos que se tiene que ir Macri. Yo hoy se los decía. Nosotros opinamos que cada día que se queda Macri aumenta la desocupación, los despidos, el hambre, la entrega de dólares a la timba financiera en lugar de llevarlos al Posadas para poder seguir teniendo el hospital más importante, astilleros. 7.000 millones de dólares pagamos de flete de empresas multinacionales porque se niegan a reabrir una flota mercante que los barcos los puede hacer el astillero con esa guita y sobra para dar aumento de sueldo.
No lo hacen porque solo les preocupa una cosa, que es la timba financiera con los bancos, con los grupos mayoritarios, esto que fue a visitar el gobierno. Entonces, nosotros creemos que se puede llamar a una asamblea constituyente que es constitucional y rediscutir el país, porque así, con esta deuda, 49% del presupuesto es pagar deuda, no vamos a salir adelante. Ahora me vas a dar más datos sobre esta posibilidad que analizás siempre en el marco institucional. Pero, Sofi, tenemos otro móvil. Sí, vamos a ir en vivo y en directo con Nacho Barrios, que está justamente en la sede de Gendarmería, donde pasó este episodio con las bombas Molotov. Nacho, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Así es, como durante toda la tarde que trabajó Crónica HD aquí en el lugar, nos encontramos en la Mutual, Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, aquí en la sede de la calle Tacuarí, el 566. Nosotros llegamos muy rápido, como siempre, la cámara de Crónica llegó al lugar, ni bien había ocurrido esto. Pasó lo siguiente, las imágenes son sumamente elocuentes. Cerca de 9 hombres, por lo menos fue lo que contabilizamos viendo las cámaras de seguridad, vinieron con bombas Molotov. Arrojaron 7 aquí, a donde nosotros podemos ver en la sede de aquí de Gendarmería. Había material del que se había utilizado para armar esas bombas Molotov, por lo menos eso fue lo que se llevó 9 bombas, la policía, 9 Molotov. para peritar. Vemos también, por ejemplo... Eran 9 las Molotov. Con respecto a eso, Mauro, Sí. más bombas, porque son 7 las que se arrojaron y otras 3 fueron descartadas por estos hombres encapuchados a un estacionamiento que está aquí a unos metros. 3 bombas descartadas, que fue también lo que se llevó Ahí, el material para muy bien, el departamento. La muy bien el brigada trabajo, explosivos. muy bien el trabajo Vemos de la pared con nuestro, hollín. muy bien el trabajo de nuestro camarógrafo allí, registrando el lugar donde impactó seguramente la deflagración de la Molotov, dejando toda tiznada la columna. Allí lo vemos. Allí el golpe donde impacta también en el zócalo de la puerta principal de la Mutual de Gendarmería. ¿Hubo algún lastimado? Se ve un agente de policía de la ciudad que está allí de custodia a momento del ataque. ¿Hubo alguien que salió lastimado, Nacho? Pudimos hablar con el presidente de la Mutual, Mauro, Ramón Leguizamón, que nos comentó que por suerte no hubo que lamentar víctimas, ni siquiera heridos, pero que sí, por ejemplo, 2 cámaras de seguridad que estaban funcionando en ese momento con la explosión se rompieron. Hay otras cámaras de seguridad del edificio lindante que fueron los que pudieron proveer a la policía de la ciudad el material para investigar qué fue de estos encapuchados una vez que arrojaron esas bombas. Por suerte, no hay que lamentar heridos, pero sí hay que decir que estos tipos ahora están sueltos. Estos 9 hombres que vinieron a arrojar las bombas Molotov todavía no están detenidos y es hoy por hoy la preocupación más grande porque puede volver a ocurrir tranquilamente, Mauro. Penny suma información. Sí, también hay 2 testimonios importantes que pueden servir para identificarlos. Uno, del policía de la ciudad que estaba apostado en el frente del edificio, intentó perseguirlos, pero finalmente se dispersaron. Y el otro es un testimonio que va a dar frente a la comisaría un hombre importante también, porque era el sereno del garage que estaba muy cerca de ese lugar de la sede de Gendarmería. Adelantaron que él no pudo identificarlos, que tampoco advirtió esos 2 elementos explosivos que estaban en la esquina de Venezuela y Tacuarí, pero que quizá podría identificarlos, algo puede decir. Están intentando también chequear el testimonio de policía de la ciudad. Son 2 testimonios que quizás sirvan para poder identificar a estos agresores. Claro, como vemos en el registro de la cámara que queda filmado, hay un primer impacto, hay un primer agresor que es el que se acerca inicialmente, que lanza un artefacto que aparentemente no explota. Luego comienzan a aparecer en secuencia el resto de los atacantes y ellos sí provocan la explosión de sus respectivas botellas. ¿Cómo está el clima allí? ¿Los vecinos allí quedaron impactados por esta situación? ¿Pudieron conversar allí ustedes desde el móvil de Crónica con vecinos, Nacho? Mauro, con respecto a la cuestión que mencionaba Penny hace instantes, el garage del que ella hablaba, aquí se encontraron
esas 3 bombas Molotov que no llegaron a detonar, que tenían, son botellas de vidrio con alcohol, para el que no sepa cómo se fabrica una, tenían una tela que luego prenden fuego para arrojarla. Es un impacto, digamos, del momento. Si no hace contacto con madera o con cartones, eso no se prende fuego como para generar un incendio. Este fue el estacionamiento donde encontraron esas 3 bombas Molotov que no llegaron a detonar. Inclusive había un vehículo, un Volkswagen aquí estacionado, que lamentablemente el conductor tuvo que prestar su declaración porque también habían esto es Tacuarí, su auto. Tacuarí que Venezuela, ¿no? Tacuarí entre Venezuela y México, exactamente, el 566. También para agregar, si me permitís, Mauro. Por supuesto. Los vecinos estaban acostumbrados, de hecho, sin hablar, un hombre pasó ofuscado aquí sobre la cinta perimetral, como diciendo otra vez lo mismo, porque ya había sido atacada esta sede luego de lo que fue un acto cuando pedían por la aparición de Santiago Maldonado hace menos de un año. Entonces, esa memoria fresca tenía un poco al vecino ofuscado y le llamó la atención. Gendarmería estuvo durante mucho tiempo en la mira de la investigación judicial a raíz de lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado. Vos realmente cuando ves esto, ¿qué pensás, Vilma? La verdad que creo que son, mira, todas las veces que hubo, después de las movilizaciones, gente que venía y quemaba todo, rompía todo, la verdad es el accionar de las fuerzas de seguridad clandestinas, de la mano de obra desocupada. Y los tipos tienen que desprestigiar la movilización, porque lo que pasa es que Macri lo que quiere demostrar es que él maneja todo frente a todos los que le pide plata, le tiene que mostrar que él dirige. No dirige nada. ¿Entendés? Acá dirige el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dirige el presupuesto, el Fondo Monetario define cuánto se presta, si se va a utilizar para el precio del dólar, si no, cuánto vamos a tener de pago de deuda en el presupuesto, cuánto se reducen los presupuestos de salud, de educación. Se van a disminuir las obras públicas, 1 millón de trabajadores menos. Hoy se suspendieron 500.000 trabajadores de la industria automotriz. No es vivible este país así, ¿me entendés? Y van a cerrar todos los lugares públicos. Mirá, astilleros, fabricaciones militares, todo lo que es público y que fueron fábricas históricas que tuvimos nosotros. Todo eso lo cierran, no sé qué van a hacer, si lo van a vender, lo van a privatizar, lo van a entregar, pero ellos necesitan que el Estado no gaste, total ellos gastan millones y millones de guitas para darle a la timba financiera para que se haga la primavera. ¿Chino? A mí me parece que nuestra obligación tiene varias aristas. Por un lado, intentar en el marco de la mayor unidad posible, aunque pensemos diferente respecto a determinadas coyunturas, estar unidos para frenar el ajuste del Fondo Monetario, del gobierno de Macri, para cuidar a los sectores más humildes, más castigados por este ajuste, que va avanzando, pero solo tenemos la obligación de intentar frenarlo, aunque sea con paliativos. Pero simultáneamente tenemos que pensar las soluciones para una Argentina que a corto plazo va a tener otro gobierno, porque de acá al año que viene se va a pasar muy rápido. Por un lado vos tenés una sensación de lentitud y otra de velocidad. El pueblo va a volver a elegir, pero tenemos que tener un programa que además de unificar la Argentina, de pacificarla, privilegie el crecimiento, privilegie los sectores del trabajo, privilegie los jubilados, los sectores más humildes, buscando la forma de entender que estamos en el siglo XXI, que por ahí hay recetas que no la podemos desarrollar porque son del pasado, pero nunca abandonar nuestras convicciones de construir equidad, solidaridad, trabajo, con una agenda muy dura contra la corrupción estructural. No nos podemos hacer distraídos con la corrupción de los grupos económicos, y cuando toca la política, que la justicia vaya a fondo, sea quien sea, pero generarle a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nosotros mismos, la sensación que podemos vivir una Argentina mejor, que mañana puede ser mejor que hoy, no como hoy, que nos acostamos y sabemos que mañana va a ser peor. Vamos a hablar en instantes, seguramente también con analistas políticos, sobre cuáles son las alternativas que hoy la ciudadanía argentina empieza a vislumbrar en un escenario donde la semana pasada veíamos a Cristina en Comodoro Pi casi como que lanzando su campaña, con todo su armado político, con su hijo Máximo en actos, con Axel Kicillof participando también y hablando de una eventual candidatura en provincia de Buenos Aires. Y hoy al propio presidente,
al propio presidente Mauricio Macri desde Nueva York haciendo referencia a esto. ¿Vamos a encontrarnos nuevamente? Y te lo pregunto, Vilma, porque conozco tu pensamiento y tu ideología. ¿Vamos a encontrarnos nuevamente con un blanco o negro, con un Cristina y el pasado kirchnerista o este presente de Cambiemos? ¿O habrá posibilidad de construir alternativas? Mira, yo lo primero que quiero denunciar es que hay todo un sector de los gobernadores y de los diputados de esos gobernadores, que muchos son del PJ, que le van a votar el presupuesto mañana o pasado o antes de los primeros días de noviembre que viene el G20, porque están desesperados y los reúnen todos los días y los apretan y todo y se dejan apretar. En vez de sacar a la población, denunciar que con toda la guita que le sacaron, incluido el fondo sojero, todo, que no pueden, las ciudades no pueden funcionar sin ese dinero, bueno, le van a votar el presupuesto. Eso lo tiene que saber la gente, así como en el aborto. Dijimos, este y este y este votaron a favor y esto votaron en contra y nadie se los olvida. Lo mismo vamos a tener que hacer mañana o pasado cuando estos vengan a votar el presupuesto. Pero se expresa la bronca, ¿no? Digo, bueno, pero lo propositivo. Esos mismos sectores te dicen que hay 2019. Entonces hay 2019 que nos llaman a que esperemos un año más o más para que vengan las elecciones. Yo opino que hay que construir alternativas y en ese sentido creo que hay que hacerlo también desde la izquierda. Pero el problema fundamental no es que hay 2019. En vez de votar en contra del presupuesto, llamar a movilizar y a pararle la mano a este gobierno antes que avance con esta catástrofe que nos lleva al 2001. Porque no nos podemos hacer los turistas. Todos sabemos para... ¿Herencia también? No te escucho. No se escucha. ¿No hay alguna situación de herencia también en la cuestión global? Bueno, por eso nosotros decimos que tiene que haber una asamblea constituyente, porque hay que modificar este régimen político. No puede ser que tengamos políticos que se enriquecen, que tengamos gente porque no es solamente los pobres, los sectores, los trabajadores también, ¿me entendés? Los grandes empresarios que se la llevan todas, se la llevan en pala, en carretilla o en lo que quiera. Pero se la venían llevando hace un par de años. Por supuesto, ya, ¿no? es así, porque es este sistema que es así. Que la situación Nosotros opinamos que hay que cambiar el régimen político, que además no puede ser que tengamos una justicia que es adicta al poder de turno. Y entonces hace justicia cuando se va al que está. Bueno, está bárbaro, ¿me entendés? Y entonces así nunca llegamos. No puede ser que haya una policía que además de represora sea coimera, que esté ligada a todos los hechos de corrupción y a todos los hechos de narcotráfico que quieras. No va todo eso. Hay que elegir a los jueces, a los fiscales y a los comisarios con el voto popular y poder revocarlos, viejo. Todos los políticos que vuelvan a mentir en la campaña y digan como dijo Macri, hambre cero, que no va a haber inflación, que no viene el fondo, todas las mentiras que nos dijo, hay que poder revocarles el mandato. Lo escuchábamos, Vilma, hoy a Mauricio Macri, una consulta de un periodista, chino también, cualquiera de los dos que me quiera responder, que decía cuál es el plan con el Fondo Monetario y respondía who knows, o sea, quién sabe, riéndose con esta situación económica y esta situación de conflicto en el país. ¿Qué les parece ver un presidente riéndose, de alguna manera menospreciando la consulta periodística? Chino. Yo lo dije hace un rato, a mí me sorprende, y lo digo con gran preocupación, porque me parece un hecho grave, que está negociando más deuda para empobrecer al pueblo argentino y simultáneamente tenga la cabeza puesta en el lugar de pensar una reelección. Es como un equipo que se está yendo al descenso, no le paga el sueldo a los jugadores, está por embargarle la cancha y dice, yo estoy pensando en jugar la final de la Copa Mundial, cuando se está yendo al descenso. Ahí hay algo que no funciona en la cabeza de Macri. A mí me parece que quienes lo asesoran deberían ordenarlo, ayudarlo a reflexionar y entender que está llevando a la Argentina al abismo. También creo que quienes somos oposición, además de denunciar este fracaso que lo ve la sociedad, lo sufren millones de argentinos, tenemos que buscar la forma de encauzar esta crisis, porque yo lo que no quiero es que haya una crisis como la del 2001, donde los que paguen los platos rotos sean los más humildes, la clase media, la pequeña y mediana empresa, porque termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Yo comparto mucho lo que dice Vilma, pero me parece que esos postulados con los cuales muchos comparto, tenemos que desarrollarlo en un marco de mucha responsabilidad
Porque hay un gobierno que tiene un cascarón democrático, pero está como buscando que pisemos alguna trampa para desatar no solamente un ajuste mucho más salvaje, sino tirarnos las fuerzas de seguridad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro pueblo, de cuidar la paz social. Lo que no significa que no seamos firmes. Hoy en el puente se demostró con total claridad. Vilma estuvo en el puente, por eso yo Claro, lo quiero pero por eso reiterar. la paz social, pero no la paz de los cementerios, ¿me entendés? Yo quiero Este reiterar gobierno- lo que pasó en el, disculpame, Vilma, en el puente. Valor, pero no ser temerario. Como dice el Papa, mansedumbre, pero firmeza, porque está nuestro pueblo en juego. No me lo nombres. No me lo nombres porque Gracias. suficiente con el Gracias Papa. a ambos, Vilma, No, gracias, gracias por a venir. ustedes y Gracias, mañana, Chino. mañana va a haber cortes en todos los accesos importantes, 197 y Panamericana, frente al Posadas, en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Bueno, en los accesos más importantes le invitamos a todo el mundo a que no sea un paro dominguero porque esta CGT, que es socia del gobierno, ya no tiene vergüenza. Llamó este paro 35 días después de que empezaron todas estas medidas y la inflación. Basta. Gracias a ambos. Supo ser la tercera fábrica de América Latina en exportación de cuero. La Argentina está viviendo una situación de crisis terminal en algunas cooperativas que vamos a tratar de graficar en este informe. Terminales. Tarde ya. Felipe, ¿cómo es vivir en una empresa que está básicamente al límite? Es un sacrificio. Sacrificio vivir así, ¿viste? Porque desde que cerró la fábrica de mayo, que hizo un año, ya hace 1 año y 4 meses que estamos acá. Y todo lo que estamos luchando es nada más que para pagar los insumos, ¿no? Y nos cuesta un montón, ¿viste? Y no, o sea que no nos sobra plata, ¿viste? Para llevarnos un poco de decir, ¿viste? A la casa, nada más que para pagar los insumos. ¿Y cómo es mantener una fábrica cooperativa con trabajadores que se manejan solos y que viven y buscan el mango día a día? Tratamos de conseguir ayuda, ¿no? Hay mucha gente o vecinos que nos ayudan, ¿viste? Están con nosotros, porque muchos compañeros se van, buscan, ¿viste? Por otro lado, ¿viste? Porque tienen que pagar alquiler, tienen que pagar luz, tienen hijos chicos y tienen que darle de comer, ¿viste? Porque a los chicos hay que darle de comer. Porque de luz y agua ya estamos pagando desde que estamos acá más de 250.000 pesos, casi 300.000 pesos que venimos pagando. Bueno, es muy difícil, dificilísimo. Por ejemplo, yo en mi caso te cuento, laburé 25 años acá, di toda mi vida. Justo el 2 de mayo cumplí 50 años y en mi edad ya me es imposible conseguir trabajo en otros lugares. Por eso, acá junto con los compañeros, que más o menos de mi misma edad, con muchos años de trabajo, estamos acá luchando para seguir sosteniendo esto, porque no es la única forma que tenemos para sobrevivir y seguir laburando, porque a nuestra edad ya no conseguimos laburar en un lado. Lo que le hizo la señora Silvia Anthony, que en su momento, un viernes, antes de la quiebra, se reunió a todos los muchachos acá, habló que está todo bien, que no van a cerrar, que van a seguir. Y a la siguiente semana así desaparecieron. Y a la señora Silvia Anthony, que yo sé que siempre está mirando la entrevista que nos hacen, que denunció ante el juzgado comercial que nosotros no podemos pagar la luz, que nosotros estamos debiendo todos los impuestos. Le digo que la luz la tenemos al día, que el lugar está bien, está en condiciones y nosotros la seguimos peleando y la queremos levantar esto como cooperativa y como trabajadores que somos y como siempre fuimos buena gente y que es lo que somos, trabajadores. Todos los días tipo en la calle veo gente que tirado en la calle sin esperanza, no tienen sin fuerza y pidiéndote un pedazo de pan para poder comer algo. Es muy triste lo que estamos pasando, es muy triste y yo se le diría al señor presidente y a todos sus ministros y a toda la gente que está junto con él, también a la gobernadora Vidal, que yo soy de la provincia de Buenos Aires,
que piensen un poco más en los pobres, que piensen la gente trabajadora, que queremos seguir trabajando, que somos trabajadores y eso es lo que sabemos hacer. Estamos viendo, Mauro, a una persona que trabaja hace 25 años en una fábrica, tiene 50 años y cuando lo vemos el cuero curtido de alguien que está viviendo hace prácticamente un mes con estrés permanente. Sí, hoy es terrible la situación que está viviendo la fábrica. En líneas generales todas las empresas recuperadas y las cooperativas, esta en particular, teniendo en cuenta que las vaquitas son ajenas y las penas nuestras, esta es una realidad que está viviendo una fábrica que tiene oficio, que tiene muchos años, compañeros de muchos años. Una de las terceras que exportaba al mundo. Una de las terceras exportadoras del mundo de montura, con un oficio, bueno, ustedes vieron la fábrica, con mucha máquina y mucha posibilidad de producir, pero bueno, hoy la situación no permite... Es raro, ¿no? Como dice el Graf, en el país de las vacas, que estemos importando cuero, da la sensación que es un contrasentido, ¿no? Sí, bueno, es un tema que creo que hoy está atravesando en general toda la industria, la importación como un problema básico, el tarifazo, la baja de consumo, los insumos en dólares, está todo dicho que es un certificado de difunción y en el caso nuestro, por ahí en las cooperativas, somos los que nos terminamos haciendo cargo de la fábrica cuando sean los dueños y los patrones y no tenemos márgenes, no tenemos paritaria, no tenemos nada, y un Estado totalmente ausente, que no escucha, que uno le lleva propuestas, proyectos de trabajo y que lo que buscan, creemos eso, ¿no? Calculemos que una de estas fábricas está pagando aproximadamente 80.000 pesos entre luz y agua, están cobrando de sueldo aproximadamente 9.000, 10.000 pesos per cápita. O sea, no son personas que son millonarias, sino que viven y buscan el mango día a día. Incluso hasta tienen 2 trabajos. Sí, la mayoría de todos nosotros hoy salimos a buscar, trabajamos en 2 o 3 lugares para poder cubrir el mango. Ya digo, estamos en una situación totalmente de emergencia. Nosotros decimos emergencia laboral, emergencia crítica. Tenemos las cooperativas, hay cooperativas que están llegando 500.000 pesos de luz, 1 millón de agua. O sea, la situación es muy grave. En un ratito vamos a seguir con este tema porque el informe de Nacho sobre las recuperadas tiene una segunda parte. Pero les comentábamos hoy temprano que Mauricio Macri hoy habló ante un medio muy conocido, una cadena que habitualmente suele difundir noticias económicas, la cadena Bloomberg, y entre otras cosas hizo una afirmación, dijo una frase en inglés que dice o significa algo así como, estoy en carrera. Dijo, I am ready to run. Mi inglés no es muy bueno, pero le intentó señalar con I am ready to run, que la traducción literal sería una suerte de estoy listo para correr, que está preparado para la carrera electoral que se le viene, la del 2019, dando como un indicio, te diría que, entiendo yo, el más firme desde que comenzó a hablarse sobre la posibilidad de su reelección hace ya un año largo, de que el hombre quiere ser candidato a presidente nuevamente. Y lo hizo desde un lugar en donde se siente muy cómodo, hay que decirlo. Nueva York es una ciudad que le sienta muy bien al presidente y a la comitiva presidencial. Estuvo temprano visitando a diferentes representantes del mundo y del universo de las finanzas y de la economía. Va a tener él una presencia importante en la Asamblea de las Naciones Unidas. Lo cierto es que desde allí, en ese escenario y aprovechando a una cadena económica de mucha trayectoria y prestigio, el hombre lanzó su candidatura. El contexto no era el mejor. Yo no quiero ser quien les diga a ustedes cómo está el país, pero venimos contándole a lo largo de toda la jornada en Crónica HD y en este programa durante la primera hora que diríamos en términos futboleros, el partido está chivo acá. Como para presentarte desde Nueva York lanzando tu candidatura presidencial en este contexto. Ahora, lo cierto es que fíjense lo difícil que estará la situación acá, que en ese contexto la candidatura de Macri casi que pasó desapercibido. Porque los propios
no estaban reparando en si Macri lanzaba o no la candidatura. Y los ajenos estaban más preocupados por ver cómo se plantaban hoy, junto con la CGT, para mostrar y evidenciar que no están de acuerdo con lo que quieren. La realidad es que hoy en la Argentina existen opciones políticas todavía no demasiado claras. La principal candidata opositora pareciera ser la expresidenta, que tiene que sortear dificultades en el campo de lo judicial, aun cuando ya están lanzando sus partidarios una candidatura para el año que viene. Y el principal candidato oficialista es un presidente que desde Nueva York y en la cadena Bloomberg nos dice que está listo para competir. ¿Habrá otras opciones? ¿Cómo será ese escenario político que se avecina cuando todavía a este gobierno y a toda la sociedad nos resta sortear un último trimestre de 2018 que todos, y ahí sí coinciden, nos dicen que va a ser social, política y económicamente muy difícil? Vamos a tratar de dilucidar algunas de estas preguntas. Está aquí con nosotros Artemio López, un analista político a quien conozco hace muchísimos años, respeto y valoro, a pesar de que está golpeado por el 2-0 ayer. No quise ser duro con esto, pero... Si Macri declara su reelección... Sí, vos podés perfectamente venir Exactamente. y reírte de Nacho Los golpes Espoco. nos fortalecen. Bueno, ¿qué va a decir, no? Si le pregunta, va a pasar la gorra, y le pregunta, ¿va a ser reelecto? Y va a decir, ni loco, ¿eh? Hubiera sido un mal escenario ese. Me gustaría compartir con vos, y si nuestra productora nos dice lo contrario, el segmento de la entrevista de Bloomberg en el que Macri se refiere a este y a otros asuntos. Esto decía esta mañana el presidente Mauricio Macri. The numbers are starting to work very well. And fortunately, I touch wood, I don't know where you can find, the weather forecast shows that we are not going to have neither droughts, neither floodings. So the most important Argentine production, that is the grains, are going to rocket to a new record of production. Having done all these reforms, very painful reforms, but the only way, this is the only road that will take Argentina to the future, to a great, great future. That may be the case, but will it take Mauricio Macri to a second term? And we will be there offering the Argentines to continue working together. And You're going to run? I'm ready to run. As I always said, I'm ready to run. But running on a campaign of austerity and tough measures is a difficult thing to do. It's difficult, obviously. The times that are going by in Argentina are difficult, but we are building a new country. We are building a new society based in the culture of work, in the self-effort, in trying to understand that we have to improve every day and we don't have to be stuck to any tricky tool, no? Un inglés complicado, te diría. Yo, desde Cavallo, porque Cavallo hablaba gramaticalmente, era bueno hablando en el inglés. ¿Qué estás con el Translate, con el Google Translate? ¿Estás tratando de codificar algo? Cada vez que hablan en inglés Macri, 20 años en el cae la matrícula de Newman. Tienen un problema ahí comercial, ¿eh? Frank pero bueno, un bobazo cuando lo escuchó hablar en inglés. No, pero hay una tendencia a hablar en inglés. Sí, very difficult, es very difficult. Bueno, ustedes los bosteros se ponen de acuerdo bastante fácil. Claro, Carlito Tevez, vos, Macri, tenés. Bueno, basta porque tenemos gente de boca arriba también que se mueve nerviosa. Así que no insistamos con esto. Bueno, sí. Ahora, más allá de esta cuestión y la utilización de su inglés, ¿es lógico que el presidente haya hecho esto? ¿Es una jugada pensada, te parece a vos, esto de hablar sobre su candidatura? ¿O lo sorprendió el periodista de Bloomberg y pisó el palito? Eso es difícil saberlo. A mí me da la impresión de que otra cosa podía decir de que sí, de que va por la reelección. Obviamente va a lo que vos decías era correcto, va a un lugar que le es afín, además va a una consultora estrictamente financiera, que es lo que ni siquiera tiene ningún roce con la economía real y además van a pedir plata. Creo que le acercaron 5.000 millones de dólares más extra. Hoy contaba Ernesto Díaz que en total entre los chinos,
los 6.000 que le dieron, en el mercado hay casi 20.000 millones adicionales. 20.000 millones adicionales que al ritmo de quema de reserva y de intervención en el mercado de cambio es muy poco tiempo, no llega, pero no importa. Lo cierto es que hoy el tipo de inversión que consiguen obviamente no es inversión productiva. Justo tuvo la mala suerte de que hoy, por ejemplo, se conoció el informe de inversión de la consultora Germán Abdala del Instituto de Trabajo y Economía. 7.2 interanual de caída. Lo escuchaba Javier Milei, estoy citando fuentes diversas. Mira, te vas a Germán Abdala, a Javier Milei. ¿Qué nos queda? No sé. Diciendo que la inversión en Argentina es catastrófica, que sobre el PBI no llega al 16% y que se necesita por lo menos 22% para ir al ritmo de nuestros vecinos. O sea que evidentemente el tipo de inversión que consigue el gobierno es una inversión absolutamente improductiva, una inversión de tipo especulativa. Bueno, de hecho, todo lo que se observa en esa dimensión es eso, ¿no? Idas y vueltas de capital que en términos productivos no deja nada. Y como correlato, bueno, un aumento del desempleo muy importante, que yo querría referirme a eso en particular, porque todo el mundo lo atribuyó solo a que se amplió la tasa de búsqueda de actividad, que pasó, que creció un punto. Y sin embargo hay algo más ahí que habría que precisar, porque la verdad es que lo que pasó ahí es que la Argentina no genera puestos de trabajo formales. Ese es un punto, El punto fundamental es que no hay generación de empleo. La semana pasada contábamos con Ernesto, 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son informales. Sí, casi más, te diría. Casi los 9. 400.000 puestos de trabajo, la mayoría informales y cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo que la gente va a buscar porque no tiene guita, entonces hay más presión de búsqueda, es evidente, por el tipo de impacto que tuvo la devaluación de precios, que había más presión de búsqueda y va a haber. Ahora, el problema es que Argentina no genera puestos de trabajo formales privados, no tiene nada, cero dinamismo. Por eso que lo que se genera en realidad es una máscara. Son puestos de trabajo, son aquellos cuando vos le decís, ¿por qué estás trabajando en esto? Y porque no tengo laburo, te dicen. O sea, ¿entendés? Ese tipo de trabajo. No hay generación de empleo. Esa es la noticia del mes. Argentina va camino a, ya en el Gran Buenos Aires, estamos en 2 dígitos, vamos camino al 15% a fin de año. Ese es el gran tema de la Argentina. La gente no tiene trabajo, el que existe está muy mal remunerado. Pero en ese contexto, vos, Artemio, ¿qué sentido tiene en ese contexto lanzar una campaña anticipadamente? Bueno, yo creo que no tuvo más remedio que responder que sí. ¿Qué va a decir? Lo que te dije inicialmente. O sea, está pidiendo plata. ¿Qué va a decir? ¿Que no se va a presentar? Va a decir que sí. Ahora, cuando vos analizás la marcha de la economía real, sobre todo en términos de ingreso y empleo, que es lo que le importa a la gente, hay laburo, se remunera bien, hay salario, caída de salario, por lo menos este año va a haber, no sé, una inflación de 45 puntos, ya es consenso entre todas las miradas diversas, de todos los sectores. No sé, los salarios van a ser actualizados en promedio, calculo yo, en el mejor de los casos, en 25 puntos, en el mejor de los casos. ¿Sí? Estamos hablando, pero escuchá, estamos hablando de 20 puntos de caída en el salario real. Daniel Catalano, él normalmente ustedes lo consultan, que pregúntenle a Daniel Catalano cuánto perdió en términos de salario real el empleado del Estado, más que con la quita de la Rúa. Esto es grave y es lo que habría que discutir y efectivamente las organizaciones gremiales están discutiendo. Hoy hubo una gran movilización y gran paro en unidad y mañana va a ser un paro muy contundente. ¿Cuál sería el impacto del silencio de Cristina y los desafueros? ¿Tiene algún tipo de impacto en el efecto de las encuestas, de los números? Mira, en líneas generales no provoca ningún efecto sobre la figura de Cristina Kirchner. Sigue siendo la opositora con mayor volumen electoral, está en torno a los 40 puntos de voto. Varias consultoras dan eso. Tampoco hay que ser muy mago para saber que mide 40, porque sacó 38 en el 2017, en pleno ciclo de ascenso de Cambiemos en provincia de Buenos Aires, que es la media nacional para el peronismo y para cualquier fuerza de la característica. 38 en provincia. Sí, pero no hay nadie que saque 38 en provincia en el peronismo y saque 60 a nivel nacional, pues tampoco 12, como dijeron los diarios oficialistas. Prácticamente la redujeron a un circuito provincial, como una especie de partido vecinal. No es así. Por lo tanto, que mida 40 es lo lógico. Y me parece que el desarrollo de la crisis va a empezar ahora a dar al universo que acompañó a Cambiemos. Bueno, todas las consultoras dicen que hay un 40% de voto en segunda vuelta, que no acompañarían esta vez el voto a Mauricio Macri o al que se presente en su nombre. Obviamente van a buscar otras alternativas, no solamente
la alternativa de Cristina Kirchner. Aparecerá Sergio Massa, Urtubey, Pichetto acaba de largar su candidatura. tiene ganas Pichetto. Tenemos ahí una sorpresa va a aparecer electoral. en algún momento? ¿Alguna autocrítica aparecerá? ¿Con respecto a qué? A la situación, digamos. No llegamos a esta situación por una cuestión de 3 años de gobierno, digamos. Una autocrítica para hacer... Una autocrítica. Yo creo que del estamos PJ. así porque ganó Macri las elecciones. Me preguntan, ¿por qué estamos así? Porque ganó Macri. Y si por eso Bueno, estamos está así. bien, Artemio, no es pero tan difícil. El factor herencia para usted es un chamullo, digamos. No, no es un chamullo. Si no hubiera recibido la herencia que recibió, estaríamos mucho peor. Está bien, Artemio, pero... No podría ir, por ejemplo, hoy a volver a pedir plata si el país tuviera los niveles de endeudamiento que obtuvo en 2003 cuando asumió Néstor Kirchner, que era del 170% sobre el PBI. Si esa herencia era la que recibía Macri, nosotros ya estábamos volatilizados. ¿Cómo se explica sociológicamente, de alguna manera, la experiencia tuya, qué dice sociológicamente, de cómo se explica que Macri tenga, en esta catástrofe económica que vos estás narrando, tenga una especie de piso de 20, 25 puntos? Bueno, se repliega su núcleo duro. ¿Cómo lo explica? El tipo que cae del piso 20, cuando llega al 10 dice, todavía vamos bien. Entonces, bueno, hay que esperar que termine este ciclo. Es evidente que al ritmo de la crisis, Macri ya perdió en términos de popularidad por lo menos 20 puntos. Está bien. O sea, no importa, pero la película es de mucho desgaste. Estamos de acuerdo, está bien, pero lo que digo es, sociológicamente, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses, 8 meses? Porque si la economía mejora, es probable que también la visión del pueblo, del presidente, la visión del pueblo, el electorado que lo votó, si lo vuelve a votar. todo y todo va bien, Macri le irá bien. Pero... Ahora, ¿qué se espera? Los analistas sugieren los próximos 3 que meses estos datos que recibimos tan pesimistas, 9.6% de desempleo, endeudamiento, caída del salario, empobrecimiento, son los mejores de este año. Artemio, la previsión... Lo que queda es que vayamos a recibir peores. La previsión del presupuesto. La previsión del presupuesto es 0,5% de caída para el año 2019. Estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es... Decían 3% de crecimiento. Está bien. Digo, la pregunta... Escúcheme, 45 puntos de inflación previeron inicialmente entre 10 y 12. Claro, pero ¿qué Le explicación? chingaron por 40. Nosotros nos incomodamos por 10 y nos fulminan. Pero ¿qué explicación? Estos nos chingan por Está 40 y siguen dando cátedra. bien, Están Artemio. explicando por qué estaba Pero, bien. Escúchame un Es segundo. una cosa ¿Qué increíble, explicación sociológica hay para que un presidente, como usted narra, el cuadro de situación que usted da es un cuadro catastrófico, de un país que está en una situación de 45% de inflación, caída del PBI que se acerca a los 3 puntos, etcétera, etcétera? ¿Cómo se explica sociológicamente que es su experiencia, más allá de la metáfora del piso 25 o 10, que Macri tenga en muchos sectores, incluso populares, más de un 20% de aprobación? Pero por supuesto, pero porque acá hay un sector que acompañó históricamente proyectos de este tipo y que son masivos. Escúcheme, voy a nombrar, para no irme muy atrás, Carlos Menem, en la segunda oportunidad, obtuvo 95. un nivel muy importante de aceptación de votos. Lo mismo sucedió con la alianza Frepaso-UCR, que prometía no salir de la convertibilidad y obtuvo claramente un respaldo importante En el 99. del sector ciudadano. Duró poquito, este dura un poco más. Pero hay un sector de la ciudadanía que acompaña este tipo de propuestas. Macri ha tenido en ese sentido la ubicación en tiempo y espacio para receptar 25 puntos de ese caudal y luego agregarle votos por el sistema de balotaje en Argentina. Obviamente él va a mantener un nivel, yo no voy a decir que va a medir 0, va a mantener un nivel muy parecido a su núcleo duro, lo que en Argentina lo pone competitivo eventualmente para un balotaje, pero le va a impedir resolver la elección como quería eventualmente, inicialmente Cambiemos, sobre todo en el ciclo de arranque 2015-2017, que era resolverlo en primera vuelta. Pero no hay que quitarle volumen a los proyectos conservadores. Argentina tiene un acompañamiento de proyectos conservadores del 55. Perón llenaba plazas, pero la Revolución Fusiladora llenaba plazas. Hay un sector que acompaña estos proyectos. No es para estigmatizar, es para decir que efectivamente estos proyectos conservadores tienen su adhesión. Pero por supuesto, si no, esperemos que se resuelva esto en elecciones libres, limpias, sin proscripción, y veremos en qué sectores sociales se ubica la mayoría esta vez. Pero Ahora, es así. Cambiemos tuvo un respaldo en las legislativas, volvieron a apostar por ese partido. ¿No cree que la figura de Vidal quizá pueda ser la sucesora de Macri? No sé cómo dan las encuestas. Sí, en la legislativa volvieron a votar 41 puntos a nivel nacional. Cristina Kirchner largó una alternativa electoral en provincia de Buenos Aires, que es la media nacional, vuelvo a decir, desde la puerta de Comodoro Pi. Me acuerdo porque esa tarde la ministra Bullrich le tiró la gendarmería encima. ¿Ustedes recuerdan? Y sacó 38 puntos. 41 puntos a nivel nacional, es la peor elección de primer mandato peor que
que la de Alfonsín, que la de Menem, que la de Néstor, o sea, muy mediocre. Pasa que los medios oficialistas la vendieron como un triunfo impresionante, y no fue así, fue 41 puntos mediocre. Y con el ciclo de ascenso, ¿qué hizo Cambiemos para ganar la elección? Obra pública, no la puede hacer, ya dijeron, no va a haber obra pública. Lo sacaron del presupuesto, sí, sí, está. Por lo menos no va a haber en la magnitud que hubo en el recortada. 2017 seguro. Actualizó jubilaciones, pensiones, asignación universal a nivel de la inflación. Incluso algunos salarios por arriba de la inflación, 2017. Dio préstamos a través de varios sistemas, por ejemplo la tarjeta Argenta, ahora están todos quebrados los que tomaron el préstamo, la tarjeta Argenta, sobre todo jubilados, no lo pueden pagar. Todo eso con el rescate del fondo se acabó. No va a haber obra pública. Bueno, acá estamos hablando, actualización de jubilaciones, pensiones y salarios, 10, 15 puntos por debajo de la inflación, asignación por hijo. ¿Ustedes saben lo que planteó Macri para actualizar el impacto en alimentos del último año? El aumento en alimentos está por 45, es el promedio, está en torno al 55%. Bien medido, si lo mide Todesca veremos. Ahora, ¿qué dijo Macri? Nos hacemos cargo, la gobernadora de Vidal también dijo, sabemos que la están pasando mal. Y lo que la van a pasar, pero de todas maneras dijo, no vamos a hacer cargo de esto. Vamos a dar un bono, dividido en 2 veces, de 2.700 pesos, una parte en septiembre y otra en diciembre. ¿Usted anualiza ese bono? ¿Cuánto le da el gobierno de Cambiemos a cada beneficiario de la asignación universal por hijo, que son los niños de los hogares vulnerables, 3.8 millones de niños? ¿Cuánto es por día? 7,5 pesos por día. Ahora, Artemio... Bueno, esa es la visión que tiene el gobierno sobre la amortiguación social de la crisis. Vos hablás de la conflictividad, o por lo menos que ahora se viene la peor parte, ¿no? Porque los números cada vez empiezan a asustarnos un poco más. ¿Cómo se contiene a los sectores sociales más vulnerables? Porque el escenario parece totalmente poco optimista, por no decir desastroso. Bueno, hoy lo escuchaba Juan Grabois desde el puente Avellaneda, creo que estuvo ahí, y decía, bueno, nosotros lo único que queremos es ejercer el derecho. ¿Cómo los trataron? Parece ser que el método que eligió Cambiemos para resolver el conflicto social es sobre determinar el formato represivo. Normalmente el aparato de Estado, cuando no tiene legitimidad y va perdiendo legitimidad en términos de consenso político, determina el comportamiento represivo. No es ninguna novedad, vamos a terminar con una situación de mucha tensión social resuelta con mucha represión. Lamentablemente, porque la verdad es que la perspectiva sería resolver las tensiones de una sociedad en el marco de un Estado de Derecho, dando garantías y permitiendo que se ejerzan todos los derechos, incluso de aquellos con los que uno no está de acuerdo. No es el caso del Estado que rige hoy, que ni siquiera puede ser calificado plenamente de Estado de Derecho. Es muy difícil, con presos políticos. Ahí tienen ustedes las cárceles llenas de presos políticos. Déjame que después te discuto un poco. Y con violación sistemática a los derechos y garantías procesales. Bueno, el caso de la expresidenta Cristina Kirchner es un caso, no sé cuántas causas o cuántas denuncias le metieron hoy, no sé, 200 creo que. Déjame volver sobre ese por tema. Lo tanto, y ahora este tipo de comportamiento represivo raro. En un rato, pues se pone la de conductor. No, se pone picante. Ah, papá le encanta. A Macri lo puso está agrandado, pierden 2-0 y se agranda. Mandó al horno con papas, sí. Quédate un cachito porque me parece que Nacho tiene para presentarnos. Estaba hablando recién, Artemio, del impacto humano. Vamos a tratar de graficar cuál es la realidad de los trabajadores en una empresa terminal. Leo, ¿cuál es la realidad de las pequeñas cooperativas que se transformaron en este último tiempo y que prácticamente están al límite? Bueno, la realidad es muy dura, muy difícil. Nunca fue fácil cuando te toca autogestionar la fábrica, desde ser operario a pasar a tener que pensar en toda la cuestión de la integridad de la fábrica, ¿no? De gestionarla, vender, comercializar, comprarla, FIP. Nunca fue fácil y en este contexto que estamos viviendo hoy, la verdad que casi es un heroico, o sea, sostener, ¿no?, los puestos de trabajo y las fábricas, y ya es más por una cuestión netamente de que nosotros no tenemos una identidad, no tenemos otra alternativa y que bueno, nos queda otra que hacernos cargo, ¿no? Y hay una realidad que cambió a partir del 2016, una política económica muy agresiva en general, ¿no? Digo, no estamos hablando solamente de las cooperativas, hoy las pymes, el pequeño comerciante, los trabajadores hasta organizados, estamos viviendo una
una brutal como ataque constante a la economía diaria, a la economía del bolsillo, hablando como una cosa muy general. Después tenés tarifazo, apertura de importaciones, baja de consumo, paritaria inflación, paritarias que se pierden. Muchos compañeros que empiezan a hacer un esfuerzo muy grande para sostener esto, porque a veces laburamos el doble de horas o estamos el doble de horas en los puestos de trabajo solamente para retirar lo mismo, o a veces hasta nada, y es más por el proyecto y por esta idea, y eso repercute en la familia, porque no estás muchas horas afuera de tu casa, te genera problemas de salud. Bueno, hay compañeros acá, sin más lejos, un compañero referente del lugar, el que tomó, que estuvo al frente de todo esto, hoy está internado en el hospital, digo, una cosa que nos genera aparte como compañeros, ¿no? La cosa humana que nos empieza a doler en todo, ¿no? Digo, el objetivo es sostener los puestos de trabajo y estamos y retiramos 2 mangos, hasta a veces nos autoflexibilizamos pero bueno, es sostener los puestos de trabajo. Eso ya te digo, genera mucha angustia, estrés, o sea, y ahí vemos compañeros que se empiezan a enfermar, que se entristecen, que no participan, que cuesta entender que es colectivo, que el problema no es individual, que bueno, nada, que creemos que por eso también esto, ¿no? De organizarnos, estar juntos, vincularnos, nos parece que más allá de toda la pálida, me parece que también hay que mirar el lado bueno de estas cosas, que es esto, ¿no? Organizarse, mantener los trapos, aguantar, estar, y la verdad que cuando uno lo mira, digo, va haciendo una visión más general, la verdad que es heroico lo que estemos hoy acá adentro. Y arrancás 600 lucas menos. Pero todos los meses más, lo que sentimos como esta cuestión de hoy no tenés nada y que te acompañe, no hay Estado que acompañe, no hay política pública de Estado, todo verso, todo te dicen qué lindo, que sí, qué bueno. Y hemos llevado, acá está el trabajo, ¿no? Acá se ve el trabajo, acá hay oficio, acá hay gente con muchos años. Acá digo, cuando uno habla, estamos hablando de verdad, digo, no es un tema de subsidio o bolsones de comida, eso es lo que mínimo que para pensar en sostener algo social, digo, nosotros creemos que acá lo que tenemos que discutir es el trabajo y no hay política realmente. Hemos ido a hablar con un montón de autoridades del Ministerio de Desarrollo, bueno, y nada, y lamentablemente te encontrás con que la política es asistencial, netamente asistencial, y bueno, nada, y arreglate, y bueno, y el arreglate quiere decir eso también, que bueno, que por otro lado nos arreglamos, nos organizamos, nos juntamos, y nada, y creo que también hay que pensar en eso, cómo continuar en esa lucha, ¿no? Cuando ves los números, me imagino que perdés la expectativa y perdés la esperanza. Cuando ves la realidad y te la cuentan los propios protagonistas, es peor todavía. ¿Vos tenés alguna esperanza en este túnel? No, esperanza en este modelo económico, en este proyecto político ninguna. Lamentablemente, lo último que se pierde es la esperanza, pero no hay esperanza posible en este contexto. Sí, la esperanza de que poder organizarnos, sí, la esperanza de, como sector, como trabajadores, como pueblo, encontrarle una salida a esto, porque tampoco creemos que vamos a ir al suicidio en masa, pero creemos que sí, no en esta gente, no en estos políticos, no en estos economistas. ¿Lo productivo cómo incide, Artemio? La caída de la actividad productiva, ¿cómo Fundamental. incide? Pero no solo en lo económico, digo en el humor social. No, bueno, el trabajo asalariado formal privado es la principal fuente de ingresos de los hogares. Cuando cae la industria, cuando cae la pequeña, mediana y ya grande, y despiden gente y no se genera puestos de trabajo, obviamente el humor social cambia y la perspectiva de progreso social cambia. Cuando vos perdés expectativas, vos podés perder salario hoy, pero lo dramático es que además perdés expectativas a futuro. Eso lo da el empleo privado, fundamentalmente el empleo de pyme, de mediana, de gran industria, es lo que no está funcionando en Argentina. Argentina hay un solo sector que crece, que es el sector financiero y obviamente los acreedores. ¿Vieron lo que hizo Macri con el presupuesto, no? Bueno, duplicó, o más que duplicó, lo destinado al pago de acreedores. Mirá la última información, pero ahora la empeoró, que yo tenía sobre el gasto total consolidado. En 2015 Cristina dedicaba el 8% al pago de intereses de la deuda, sobre el gasto total. En el 2017, a fines del 2017, ¿a dónde lo había llevado Macri? Al 16%, lo duplicó y sigue creciendo. Claro, cuando vos analizás en qué ahorró, bueno, ahorró en vivienda, ahorró en salud, ahorró en energía, descargó todo el peso del gasto de los subsidios estatales en los
en los vecinos, en aquellos que los consumidores de energía. No es que ahorró sobre los sectores populares y desahorró en el pago de interés de la deuda. Argentina está dedicando la mayoría de su gasto a pagar intereses de la deuda. Tiene un problema severo para continuar con las prestaciones sociales básicas. Esto es calamitoso. Yo nunca vi un crecimiento exponencial. Nos volvió a poner de nuevo a discutir la deuda. Después de 12 años de sacrificio colectivo donde el problema de la deuda había desaparecido, se le había pagado al fondo, nos reinstalaron el fondo con la señora Lagarde, dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y nos metieron de nuevamente a todos nosotros a discutir cómo hacemos para afrontar los compromisos de la deuda. Es de terror. Gracias por venir. Gracias. Un gustazo tenerte acá. Artemio López, filoso, como siempre, analista político, económico, social, en un programa más que caliente, con un lunes más que caliente como el que nos tocó vivir hoy en Buenos Aires y en toda la República Argentina. Se viene una jornada, la del martes, del cuarto paro general de la CGT y por supuesto estaremos junto a Crónica HD dándole cobertura. A lo largo de todo el día ya ha comenzado el paro en los servicios de transporte. Mauro, que te interrumpa, pero la verdad que te quiero desear, te queremos desear qué bien, muchas gracias. felicidades. Qué lindo, qué lindo. Con este lindo recuerdo de lo que fue la noche del sábado. Con este bailecito, mirá qué lindo. Exactamente, queremos cerrar el programa. Muchas gracias y muchas yo felicidades no para voy, vos y para Yamil. yo no voy a contar absolutamente. Mirá qué lindo, mirá. Mirá lo que está haciendo, mirá. Qué lindo. Guerrero, yo voy a contar cómo terminó usted. Menos mal que no me pusiste un tema de los decadentes, ¿sí? Bueno, gracias a todos por estar. Muy lindo, gracias y felicidades. En la fiesta y por supuesto a ustedes por estar del otro lado. Nosotros volvemos mañana a las 20.